Bueno, nosotros encontramos un paralelismo con la actual situación de crisis que se está viviendo en Europa y la crisis que se vivió en Argentina por allá por los años 90. Encontramos muchas similitudes. En primer lugar, con el papel que juegan los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Exigiendo a los países, como se le está exigiendo a Grecia ahora, recetas que tienen que ver con el ajuste, con el recorte a los trabajadores. Ellos dicen ahorro del gasto fiscal o disminuir el gasto fiscal, y cuando ellos hablan de disminuir el gasto fiscal lo que están hablando es de recorte a los trabajadores, menos derechos para el pueblo en su conjunto, menos educación, menos salud, para de alguna manera retener el dinero que se genera o la riqueza que se genera en ese país para pagar precisamente a los organismos, para pagar a aquellos que se benefician siempre con las crisis, ¿no? Que es el sector financiero internacional y fundamentalmente los grandes capitales, ¿no? Una crisis del capitalismo hay que marcarlo claramente, y en la Argentina se dio un proceso de estas características. En primer lugar, que el Estado se desprendiera, el Estado nacional se desprendiera de la mayoría de las obligaciones y de las responsabilidades que tenía en materia de educación, de salud, bueno, en materia salarial con respecto a los trabajadores. En Argentina teníamos varias empresas públicas, eran del Estado, como bueno, precisamente YPF, que ahora la renacionalizamos. Ahí se dio la privatización de lo que era la empresa estatal de hidrocarburos, que es muy importante, pero también la energía, las empresas de energía eléctrica, las empresas telefónicas, las empresas de ferrocarriles eran del Estado. Bueno, el Estado se tenía que ir desprendiendo de todo eso, darlo, prácticamente se lo regaló al sector privado, porque esto hay que decirlo también, por ejemplo, para dar un ejemplo, la privatización, que ahora también la recuperamos, de Aerolíneas Argentinas, fue dada con una privatización muy singular. Los que accedieron en ese momento a la privatización de la empresa, hicieron dueños de la empresa, iban vendiendo los aviones de Aerolíneas Argentinas para poder pagar el tema de la misma privatización. Entonces, la verdad que fue vergonzoso de alguna manera la riqueza que lamentablemente se le quitó al país y que fue a manos de estos organismos financieros internacionales o empresas que se favorecieron con los negocios que llevaron adelante. Y con el tema de educación era un tema muy concreto, que el Estado Nacional se tenía que desprender de las escuelas. Había escuelas nacionales, ya era un proceso inclusive que había empezado en la dictadura militar con las escuelas primarias, o sea, de enseñanza básica, los chicos de la primera edad, no del jardín de infantes, pero de los primeros años. Ya se habían desprendido el Estado Nacional y se había transferido la responsabilidad a las provincias. En la década del 90, lo primero que se dio la transferencia de escuelas, que transfirieron las escuelas secundarias a las provincias. Ahora, transfirieron la responsabilidad, pero el Estado Nacional se quedó con los recursos. ¿Y cómo continuaba esto? Intentaron, y ahí sí hubo una fuerte resistencia de nuestro pueblo, de la organización nuestra, de CETERA, de los docentes, con articulación con los estudiantes y con el conjunto de la sociedad también, porque los padres acompañaron. En Argentina hay tradición de escuela pública, querían municipalizar las escuelas, o sea, hacer otra transferencia de las provincias a los municipios. ¿Y cómo terminaba este proceso? Bueno, el proceso que se está dando en Chile hoy concretamente, con el tema de la privatización de gran parte de la educación pública en Argentina. Nosotros pudimos, no se pudo impedir el proceso de transferencia de la nación a las provincias, pero sí se pudo impedir la municipalización y en consecuencia se pudo impedir el paso posterior, que era la privatización de la educación pública. Y a partir de esa fortaleza de haber resistido a esas políticas que eran políticas neoliberales en educación, nosotros pudimos trabajar fuertemente con la conciencia sobre nuestros compañeros y sobre nuestro pueblo, que las leyes de educación que habían sancionado en la década del 90 eran leyes, era el marco jurídico de una escuela no que formara y educara a los chicos, sino fundamentalmente que formara mano de obra barata, que sea un factor de disciplinamiento social y que contuviera a los chicos prácticamente casi, si no hubiera sido por la resistencia de los trabajadores y de los mismos estudiantes también,
primarizaron un trayecto de la escuela secundaria, quisieron casi hacen desaparecer a las escuelas técnicas, las escuelas secundarias, y nosotros empezamos con varias acciones de movilizaciones, paros, con una gran lucha que llevamos adelante por 3 años, que fue la Carpa Blanca, que fue un ayuno de diferentes docentes que se llevó adelante en el Congreso Nacional. La conciencia era reclamarle al Estado que se hiciera cargo nuevamente, ese era el objetivo, se hiciera cargo nuevamente, el Estado Nacional se hiciera cargo de sostener la educación pública a nivel nacional. Y tenía 2 consignas la Carpa Blanca: derogación de la Ley Federal de Educación, que era la ley que se había sancionado en los años 90, y que planteaba la escuela así como lo mencionaba anteriormente, y una ley de financiamiento educativo para que el Estado Nacional se volviera a hacer cargo de sostener la educación pública en nuestro país. Son 2 leyes que efectivamente que fuimos capaces de conseguir posteriormente, en el año 2005 y 2006, ya en la presidencia de Néstor Kirchner, y ahí trabajamos en conjunto, en ese momento con el Ministerio de Educación de la Nación, y con él mismo, con Néstor Kirchner, en ese momento tomó la decisión que se derogara la Ley Federal de Educación y se sancionara una nueva ley que prácticamente la mayoría de los artículos fueron redactados por el sindicato docente, que esto es muy importante por el tema de la participación que hemos tenido, y también estuvieron de acuerdo con la ley de financiamiento educativo, y hoy en la Argentina tenemos una inversión en educación con un piso que establecía la ley del 6%, que es del 6,5%. Por supuesto que vamos por más, nosotros hoy estamos replanteando, creemos que se tiene que replantear la ley de financiamiento educativo y llevar una inversión mayor, pero nunca la Argentina había tenido este piso de inversión en educación. Creemos que todavía faltan muchas cosas, por eso estamos proponiendo una ley que lleve por lo menos a 10 puntos del Producto Bruto Interno, el tema de la inversión, o una separación con inversión que se hace a las universidades con una ley propia, porque ahí todavía no hemos podido avanzar. La ley de educación superior que rige a la educación en las universidades todavía es una ley de la década del 90, que los compañeros que están en las organizaciones sindicales, la CONADO fuertemente está trabajando para modificar esa ley, con una inversión propia en las universidades y con seguir con un aumento de la inversión en lo que es toda la educación integralmente en nuestro país. Pero el concepto fundamentalmente que nuevamente el Estado Nacional se hace cargo de invertir una parte en el sostenimiento de la educación pública en nuestro país.